Momento de informe especial, porque hace pocos días el Parlamento aprobó una ley sobre personería jurídica, pero ¿de qué se trata esta ley? Y se votó además sin votos de la oposición. Y recibimos a nuestra compañera Nicole Descuey. ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Qué tal? están? Bienvenida. Buen mediodía para todos. Bueno, sí, esta ley era prioritaria para el gobierno y lo que implica es la creación del registro de organizaciones de trabajadores y empleadores en el Ministerio de Trabajo y tiene efectos de reconocimiento de personería jurídica para sindicatos y también para cámaras empresariales. Como decíamos, abarca a organizaciones de trabajadores, tanto también de empleadores, ¿no? Por eso cámaras empresariales y bueno, lo que les permite es distinguirse de las personas físicas que están comprendidas dentro de cada organización. La normativa previa lo que abarcaba era que este tipo de organizaciones pudieran registrar su personería jurídica a través del Ministerio de Educación y Cultura, no a través del Ministerio de Trabajo. Ese es uno de los cambios medulares que abarca este proyecto. Cabe mencionar que aquellos sindicatos, que son varios los que ya tienen personería jurídica a través del Ministerio de Educación y Cultura, van a poder, no tendrán que hacer todo el trámite nuevamente frente al Ministerio de Trabajo, sino que simplemente con verificar que esa personería jurídica ya existe es suficiente. Para el reconocimiento de la personería jurídica son varios los datos que se deben presentar, por ejemplo, la denominación de la organización y su sigla, la dirección de la sede principal, también cuál es su nivel de actuación y alcance a nivel territorial, condiciones para ser elector y elegible, información de quiénes son los representantes de la organización, entre otros datos. Una vez que se presentan estos datos frente al Ministerio de Trabajo, hay un plazo de 15 días para evaluar que esté completa la información. Si no hay observaciones, se lleva adelante el proceso ya de instaurar lo que es la personería jurídica. Cabe mencionar que no es obligatorio, no tienen que hacerlo obligatoriamente los sindicatos, porque esto iría en contra de lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, que bueno, iría en contra de lo que es garantizar la libertad sindical, por eso es que no es obligatorio. En alrededor de 6 meses es que el Ministerio de Trabajo ya tendrá instalado lo que es este registro en el Ministerio para poder llevar adelante este trámite que, según se indica desde las autoridades, será más ágil, se caracteriza sobre todo por eso. Y básicamente, Nicole, entonces, ¿cuáles serían los cambios centrales que tendría este proyecto, a diferencia de lo que es la normativa vigente hasta el momento? Bueno, uno de los cambios medulares tiene que ver con lo que es la cuota sindical. Al no tener personería jurídica actualmente los sindicatos, cuando se abona la cuota sindical, esto va a las cuentas de alguno de los dirigentes directamente y no una cuenta que sea perteneciente al sindicato. Así lo explicaba el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Hoy el descuento por planilla de la cuota sindical es que cuando un sindicato no tiene personería jurídica, ese dinero que se recauda mensualmente por parte de la empresa y que se lo transfiere al sindicato, al no tener personería jurídica, va a las cuentas personales de alguno de los dirigentes. Y eso no es bueno ni para él ni para el propio sindicato, porque hasta ahora no se ha generado ningún problema al respecto, pero podría generarse mañana o pasado si, por ejemplo, un dirigente sindical que tiene en su cuenta fondos sindicales, mañana tiene algún juicio por cobro de pesos o si hay sucesión, o sea, se generan problemas. En cambio, cuando hay personería jurídica, los fondos recaudados por concepto de cuota sindical van a una cuenta a nombre de del propio sindicato. Lo mismo en el caso de que si mañana en el marco de alguna movilización se genera un daño, una afectación de bienes, bueno, el que responde es el sindicato que tiene su propia personería. Otro cambio central tiene que ver con que se prevé que únicamente en caso de que las organizaciones tengan personería jurídica, se va a poder requerir mutuamente el intercambio de informaciones necesarias a los efectos de llevar a cabo un proceso de negociación colectiva. Así lo explicaba el abogado Felipe Lazarte como uno de los principales reclamos, sobre todo de las cámaras empresariales.
Esto parte en realidad de una queja que fue presentada por las cámaras empresariales ya hace varios años. Uno de los puntos era justamente el intercambio de información confidencial que puede existir en materia de negociación colectiva, por ejemplo, los balances de la empresa, ver en qué estado patrimonial está una empresa. Bueno, no había un colorario de que si se incumplía esa obligación de confidencialidad, que podía ser relevante, no había del otro lado la posibilidad de accionar civilmente porque el sindicato no tenía personalidad jurídica. Por ahí es el origen de esto. Algunos aspectos no fueron contemplados en este proyecto de ley. Exactamente, hubo 2 aditivos que eran propuestos por Cabildo Abierto particularmente que finalmente no fueron acompañados. Por un lado, establecer el voto secreto dentro de los sindicatos y por otro, eliminar el descuento automático de la cuota sindical en las plantillas de las empresas e instituciones. Finalmente estas propuestas no fueron acompañadas. Ahora, el voto secreto es lo que no se... Ahora no vamos a seguir viendo la mano alzada, básicamente, ¿no? Que es lo que uno va a las votaciones del Patting Club. Yo ponía como por ejemplo, ¿no? Cuando va a hacer las coberturas y que es lo que se apelaba era a la transparencia, ¿no? Que uno pone en el sobre y nadie sabe si vota o no. Exactamente, sin embargo no fue acompañado prosperó. más allá de que se había propuesto, ¿no? Igualmente ya hubo voces en contra, hemos escuchado a lo largo de estos días con respecto a este proyecto, ¿no? Exactamente, por ejemplo el PIT-CNT emitió un comunicado en el que aseguran que la votación de este proyecto se dio en el marco de un importante ataque antisindical, esto establecía el comunicado, y que si bien sigue los parámetros este proyecto de la Organización Internacional del Trabajo, entienden que se trata de un proyecto asimétrico. Hemos sostenido es que en general este proyecto respeta los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, que están referidos a la independencia de los sindicatos, a su autonomía en cómo toman decisiones y a la autarquía, que es un concepto de que los trabajadores en la normativa democrática se organizan de acuerdo a su leal saber y entender. En general respeta esos parámetros. Lo que sí es de destacar que este proyecto se impulsa en un contexto general que en vez de hacer lo que establece la Constitución de la República, y es que la actividad sindical de los trabajadores se tiene que promover, es un contexto de un discurso bastante antisindical. Y nosotros hemos establecido que en este proyecto se le ponen parámetros a los trabajadores, pero está asimétrico, no se le ponen los mismos parámetros, siendo un proyecto de personería gremial para trabajadores y empresarios al sector patronal. Por ejemplo, si el patrón no da la información que tiene que dar en la negociación colectiva, ¿tiene alguna penalización? ¿Tiene alguna multa? Está sesgado. Para nosotros es una cuestión importante, a su vez, que no hayan sido aprobados las modificaciones o agregados que en determinado momento pretendió desarrollar Cabildo Abierto, porque esas sí eran mucho más una reglamentación antisindical contraria a la normativa nacional y a las disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo, que era mucho más una reglamentación antisindical que un acceso a la personería gremial. Por otra parte, recordemos que el Frente Amplio no acompañó este proyecto. Se expresó al respecto el senador Frente Amplista Charles Carrera, quien aseguró que el proyecto pone limitantes solamente sobre una de las partes. En un contexto donde existe pérdida de salario, precariedad laboral, esto es poner limitantes sobre una de las partes de la relación laboral, la más débil. Pero al mismo tiempo, las mismas exigencias que le hacemos a los sindicatos, no le hacemos a las agrupaciones patronales. Entonces me parece que esa es una de las principales observaciones que hacemos. A pesar de las voces detractoras, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a BTV Noticias que en un principio cuando se planteó este proyecto, la mayoría de los sindicatos estuvieron de acuerdo con el mismo. Incluso hizo referencia a quien era el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Por otra parte, cabe mencionar que las cámaras empresariales con las que nos podemos comunicar desde BTV Noticias están de acuerdo con este proyecto. Es una de las tantas medidas que están solicitando con respecto a los sindicatos. Uno de los planteos que aún no ha salido es que cuando una empresa no cuenta con un sindicato, la normativa vigente abarca que el sindicato que negocia, digamos, con la empresa es el de la rama o el del área, el rubro al que pertenece esa empresa, y no se seleccionan delegados directamente trabajadores de la empresa correspondiente. Entonces, lo que están solicitando es que eso se modifique. Es uno de los tantos puntos que está solicitando las cámaras empresariales. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Nicole. Gracias.